Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar a grabar o voy a empezar a subir algunos videos muy cortos. Vamos a ver cómo nos va con estos videos. Vamos a ver si, eh, pues explicando yo de esta manera, podemos ir avanzando en los temas que están pendientes, ¿no? Tanto para química como para geografía. Si hay dudas, igual en el grupo, ahí pueden ustedes preguntar o bien pueden ver los videos las veces que sean necesarias y pues vamos a ver qué les parece, ¿no? Si por este mecanismo, por este medio, pues podemos ir avanzando. Al final de cada video voy pues a subir algunas preguntas tal vez o alguna actividad sencilla para que ustedes puedan ir igual repasando o reafirmando, ¿no? Lo que vayamos viendo. Bueno, el tema que continúa o que estábamos viendo, inclusive que ya habíamos iniciado y que quedó pendiente, es el del mol como unidad de medida. Ya vimos anteriormente, pero lo vamos a repasar, de que el mol es una unidad de medida, así como otras que utilizamos, que me sirve para indicar la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el metro lo ocupamos para indicar longitudes o distancias, el kilo, por ejemplo, para indicar eh, cuánta masa tiene un cuerpo, o el litro para el volumen. En este caso, el mol se ocupa para que yo pueda indicar cuánta sustancia o cuántas partículas hay en determinada sustancia, ¿no? Eh, Se puede utilizar el mol tanto para átomos como para moléculas. Por ejemplo, si yo tengo una barra de oro, un trozo de oro puro, sabemos que el oro es un elemento en la tabla periódica, bueno, y yo les preguntara cuántos átomos, cuántas partículas de oro hay en ese trozo de oro, pues obviamente que sería un número o una cantidad muy grande, ¿no? Porque los átomos son pequeñitos. Entonces, para que yo lo pudiera escribir, por ejemplo, en un cuaderno, en una hoja, pues sería un número enorme, ¿no? En un solo trozo de oro. Ahora imagínense en un lingote de oro, ¿no? O por ejemplo, si yo les dijera, a ver, eh, indíquenme cuántas moléculas de agua hay en un vaso. Entonces sería algo, un número, una cantidad muy grande. Entonces, para abreviar esto o para simplificar la expresión de la cantidad de partículas, tanto de átomos como de moléculas para cualquier sustancia, pues se creó o se utiliza ya esta unidad que es el mol. Pero bueno, para que yo pueda emplearla o utilizarla, pues para eso necesito saber a cuánto equivale un mol, ¿no? Si no, pues no podría yo utilizarlo. Bueno, ya lo vimos también que un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades. Ya les decía que pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Este número se tomó de un hombre que se llamó Avogadro, ¿no? Que se llamó Lorenzo Romano Avogadro. Y para que se den una idea de cuánto es 6.023 por 10 a la 23, pues es un 6 con 23 ceros, ¿vale? Este valor es igual a 600.000 trillones de moléculas o de átomos. Para que igual dimensionemos o nos demos una idea de a cuánto equivale, bueno, supongamos que yo les dijera que tengo 6.023 por 10 a la 23 o 600.000 trillones de balones de básquetbol. Eh, Esa cantidad de balones de básquetbol equivaldrían a el volumen o ocuparían el volumen de la Tierra, ¿no? Hablando en este caso de balones, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de partículas muy pequeñitas. Bueno, eh, recordando o si recordamos, el mol es una unidad de medida que me indica la cantidad de sustancia o de partículas que pueden ser átomos o pueden ser moléculas y equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades. Por ejemplo, si yo les dijera que tengo un mol de átomos de cualquier elemento, pues yo les estoy diciendo que tengo 6.023 por 10 a la 23 átomos, o lo que es lo mismo, 600.000 trillones de átomos de cualquier elemento. Puede ser cobre, hidrógeno, oxígeno, carbono, el elemento que yo esté utilizando o al cual yo me esté refiriendo, ¿no? Si yo digo tengo un mol de ese elemento, estoy diciendo que tengo
6.023 por 10 a la 23 átomos de ese elemento o 600.000 trillones de átomos de ese elemento. Como les decía, se puede emplear también para moléculas. Si yo digo que tengo un mol de cualquier molécula, por ejemplo de agua o de amoníaco, pues yo me estoy refiriendo a que tengo 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. O 600.000 trillones de ese compuesto. O viceversa, ¿no? Si yo digo tengo 600.000 moléculas de agua, 600.000 trillones de moléculas de agua, yo me estoy refiriendo a que tengo un mol de moléculas de agua. Aquí un ejemplo más práctico, más sencillo, ¿no? Si yo digo que tengo un mol de manzanas, por ejemplo, eso significa que yo tengo 6.023 por 10 a la 23 manzanas, o lo que es lo mismo que tengo 600.000 trillones de manzanas. No sé si con este ejemplo más o menos queda claro qué es un mol y a cuánto equivale y cómo se utiliza, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la aplicación del mol? ¿Para qué me sirve? Bueno, el mol, este concepto, se utiliza mucho en lo que es la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa de un mol, es decir, cuánto pesa un mol de cualquier elemento o de cualquier sustancia, cualquier compuesto, ¿no? Y se representa en gramos por mol. Esta es la unidad de medida, digamos, de la masa molar. ¿Cuántos gramos pesa un mol de cualquier sustancia? Y ese valor yo lo puedo obtener de la tabla periódica, ¿sí? Aquí en la tabla periódica, de hecho ya lo vimos, puedo yo encontrar abajito en la mayoría de las tablas periódicas, al menos en las que he visto que ustedes utilizan o han llevado, aparece en la parte de abajo del símbolo. Por ejemplo, aquí la del carbono es de 12. El del nitrógeno es de 14.006, oxígeno es 15.99. Esa es la masa atómica, pero se toma también como la masa molar, ¿sí? Y ya sabemos que se redondea, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, sabemos que la masa atómica del cobre es 64 gramos por mol. Eso lo encuentro en la tabla periódica. Les decía, generalmente viene en la parte de abajo. Bueno, aquí lo copié de otra tabla y viene aquí en la parte de arriba, pero es 63.54, ¿no? Sabemos que se redondea a 64. Bueno, eso significa que un mol de átomos de cobre pesan 64 gramos. O al revés, ¿no? Que si yo tengo 64 gramos de cobre, si yo tuviera un trozo de cobre de 64 gramos, bueno, eso equivale a un mol de cobre, ¿sí? O equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos de cobre. Es decir, que en este trozo de cobre que pesa 64 gramos, yo puedo decir que aproximadamente yo tengo 600.000 trillones de átomos de cobre, ¿sale? Eh, por ejemplo, si yo tengo un trozo de hierro, ¿sí? De 56 gramos por mol, que es la masa atómica del hierro, 55.8 se redondea a 56. Bueno, quiere decir que en esos 56 gramos yo tengo 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. O lo que es lo mismo, 600.000 trillones de átomos de hierro, ¿sale? O que si yo quiero juntar 56 gramos de hierro, pues yo tendría que juntar 600.000 trillones de átomos de hierro, ¿no? ¿Sale? Como vemos en los ejemplos anteriores, aquí tenemos dos ejemplos, el cobre y el hierro, pues a igual número de átomos, o sea, aquí tengo un mol o 600.000 trillones de átomos de hierro y aquí tengo un mol o 600.000 trillones de átomos de cobre, pero no pesan lo mismo, ¿sale? Tienen masas atómicas diferentes y por lo tanto, pues tienen diferente peso, ¿sale? Los dos son un mol, yo tengo un mol de cobre, tengo un mol de hierro, pero no pesan lo mismo, ¿sale? Porque son elementos diferentes. Y esto se puede utilizar también con moléculas. Solo que aquí ya no utilizamos la masa atómica, sino la masa molecular, que ya sabemos que es la suma de las masas atómicas de los átomos que están presentes en el compuesto. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua,
ya sabemos que está hecha de 2 átomos de hidrógeno y la masa atómica del hidrógeno es de 1. Como son 2, pues aquí tengo 2. Y la masa atómica del oxígeno es 16. 2 más 16 es 18 gramos por mol. ¿Sale? ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo un mol de moléculas de agua, o sea, si yo tengo 600 mil trillones de moléculas de agua, pues eso me va a pesar 18 gramos. O viceversa, ¿no? Si yo tengo 18 gramos de agua, yo puedo aseverar que aproximadamente, supongamos que esta gota de agua pesara 18 gramos, bueno, en esos 18 gramos de agua yo tengo 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua o 600 mil trillones de moléculas de agua. Aquí tenemos otro ejemplo con otro compuesto. Aquí tenemos al trióxido de dialuminio, que su masa molecular es de 102 gramos por mol. ¿Sale? Bueno, si yo tengo esta cantidad o estos gramos de trióxido de aluminio, bueno, yo podría aseverar que aproximadamente yo tengo 600 mil trillones o 6.023 por 10 a la 23 moléculas en este caso, ¿no? De trióxido de aluminio. Espero que más o menos hayan entendido, haya quedado claro cuánto es un mol, cómo se utiliza y por qué es importante para lo que vamos a ir viendo pues posteriormente, que es la masa molecular, ¿sale? Hasta aquí si hay dudas, por favor escríbanme aquí mismo en el grupo o mándenme mensajes porque les voy a dejar algunas preguntas ahorita al final del video que ustedes van a, pues, tratar de contestar viendo nuevamente el video o si no es necesario con lo que ya ustedes pudieron comprender en estos minutos, ¿sale?